Linda, bella, preciosa, Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja donde quiera que ustedes se encuentren. Sea el Señor Dios Todopoderoso con ustedes, sea el Espíritu Santo ayudándoles en todo. Cualquier problema que ustedes tengan, cualquier necesidad, sea Él concediendo las peticiones de sus corazones, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Dios. Así es que bendiciones, bendiciones, y Dios les bendiga a todos aquellos que van a escuchar la palabra de Dios, y aquellos que no van a escucharla, pues también Dios les bendiga y les toque su corazón para que se animen y se acerquen con toda la confianza a nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, gente, quiero compartir con ustedes esta palabra que, bueno, la he titulado Esperando un movimiento espiritual. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que en esta hora, gente, la palabra que les voy a leer va a ser en Juan capítulo 5, del versículo 1 en adelante. La palabra de Dios, gente, nos enseña acerca del paralítico de Betesda. La palabra de Dios, gente, nos enseña que después, dice, de estas cosas había una fiesta, dice, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo, paralítico, toda su vida. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El movimiento espiritual. Gente, muchas veces estamos esperando un movimiento espiritual para acercarnos al Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice en Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la palabra de Dios nos enseña de que el Señor dice que llegó a Jerusalén y llegó a ese lugar donde había multitudes de enfermos, un estanque de agua, y ese estanque se movía de tiempo en tiempo. Dice de que un ángel movía las aguas. El ángel no se miraba, solo se miraba el movimiento de las aguas. Y cuando este movimiento sucedía, aquellos que estaban enfermos tenían que estar atentos, gente. Tenían que estar, bueno, dispuestos. Tenían que estar activos. Aunque estuvieran enfermos, tenían que lanzarse a las aguas para ser sanos. Y dice que el primero, no está hablando de 4, 5 o muchos, sino que el primero, uno, el que se movía primero y el que se lograba lanzar a las aguas, este era sano de toda enfermedad. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero Jesús llegó ahí, gente. Jesús llegó al estanque. Jesús llegó a mover las aguas de la mente, a mover las aguas del corazón, a mover las aguas de la incredulidad, a mover las aguas de la fe, a mover las aguas, gente, y sanar. Pero la palabra de Dios nos enseña de que Jesús se acercó a aquel paralítico para manifestar su poder, para anunciar de que Él estaba ahí, de que Él es Dios, de que Él es el Señor, de que Él es el que mueve la mente, los corazones, es el que mueve las aguas. Y en aquel momento Jesús llegó a ese lugar, ¿ves? Y la palabra de Dios nos enseña de que aquel Jesús le hizo una pregunta. Si seguimos leyendo, dice que en el 6, dice que Jesús le preguntó, dice, ¿quieres ser sano?
¿ves? Pero aquel hombre, tanto eran sus problemas, tanto era la ansiedad, tanto era, bueno, el sufrimiento de no poderse mover. Aquel hombre no escuchó lo que Jesús le preguntó. Aquel hombre lo que le dijo, puso los obstáculos frente a él, puso las causas por las cuales él no podía moverse, no podía lanzarse a las aguas cuando estaban en movimiento. Y Jesús se lanzó a las aguas cuando estaban en movimiento. Jesús llegó a ese lugar donde eran las fiestas, se estaban celebrando las fiestas de los judíos. Había un gran movimiento de personas, unos para allá, otros por aquí y así. Y Jesús llegó a mover las aguas para sanar, para salvar, para ayudar a todo aquel que tuviera necesidad. Y la palabra de Dios nos enseña y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús no le estaba diciendo, ¿por qué no te metes al agua? Sino que Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Ves? Y aquel hombre no pudo escuchar, pero Jesús en su gran misericordia, en su gran compasión, Jesús, ¿verdad? Le dijo, levántate. Jesús le ayudó para que pudiera escuchar, levántate, toma tu lecho y anda. Y vemos de que Jesús movió las aguas en aquel hombre, movió las aguas de su sanidad, movió las aguas de su mente, de su corazón, movió las aguas de su esperanza, porque aquel hombre ya había perdido toda la esperanza, no tenía esperanza. Ahí iba a quedar, si Jesús no llega, ahí iba a quedar para siempre, ¿ves? Porque él no podía moverse. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios nos enseña, gente, de que aún la gente no pudo ver a Jesús, aún la gente no pudo escuchar a Jesús, aún la gente no pudo moverse para acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a otro. Ellos estaban esperando el movimiento que el ángel iba a causar en las aguas, pero no estaban esperando a Jesús y el gran movimiento que Jesús estaba causando en las vidas de las personas, sanándolas, aliviándolas, compadeciéndose, teniendo misericordia de ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, un movimiento. Muchas veces el movimiento espiritual, la gente dice, es que viene un movimiento espiritual, es que viene un movimiento espiritual, pero muchas veces el movimiento espiritual no es el que te va a sanar, no es el que te va a salvar, no es el que te va a hacer ver, sino que el movimiento espiritual, gente, es cuando tú ves a Jesús. Es cuando tú te acercas a Jesús creyendo y no dudando. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Porque el movimiento espiritual puede llegar, gente, pero vas a poner obstáculos, vas a poner pretextos y no te vas a acercar. Vas a decir, no puedo ir porque estoy trabajando, no puedo ir porque me duele la cabeza, no puedo ir porque no puedo dejar la casa sola. Y vas a poner un sinnúmero de pretextos. Y si vas a ver que mucha gente va a ser salva, va a ser sana. ¿Y tú qué? Tú vas a ir y vas a regresar como fuiste, así vas a regresar. ¿Ves? Porque la verdad de las cosas, gente, la palabra de Dios nos enseña en Juan, aquí mismo en Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene del Dios único. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aquellos estaban esperando al ángel que moviera las aguas. Y el que lograba meterse a las aguas, pues era sanado, se iba y ya, ¿ves? Pero llegó
el que es más que los ángeles. Llegó el mero Jesús, el Dios vivo, el Dios eficaz. Llegó y sanó a aquel que tenía 38 años. Y sin embargo, muchos no fueron sanos. ¿Por qué? Porque no se acercaron a Jesús, porque no miraron a Jesús. Ellos estaban viendo el movimiento. Ellos estaban viendo, esperando a otro. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. La palabra de Dios, gente, nos enseña. Te voy a leer otro versículo que dice la palabra de Dios en Lucas. En Lucas 7, 18 en adelante. Allí nos está hablando acerca de los mensajeros de Juan el Bautista. La palabra de Dios nos enseña de que, gente, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos atribulados, bueno, viene la duda, viene la ceguera, viene la sordera, viene las tribulaciones, viene la ansiedad, gente, y esto no nos deja ver, no nos deja actuar. Muchas veces, aunque seamos cristianos, muchas veces, aunque prediquemos la palabra de Dios, pero cuando llega el momento duro, el momento de angustia, ¿qué pasa? Dudamos, comenzamos a dudar. ¿Ves? Y la palabra de Dios nos enseña en Juan, dice de que los mensajeros de Juan el Bautista, dice de que Juan el Bautista, la voz de aquel que clama en el desierto, la voz de aquel que bautizaba para arrepentimiento, aquel que miró al Espíritu descender sobre la cabeza de Jesús. Aquel Juan estaba preso y entonces este hombre estaba angustiado. Es lógico, la carne se angustia, la carne se debilita. Eso es algo lógico, es real. Pero dice la palabra de Dios de que Juan envió a sus discípulos a preguntarle, que preguntaran a Jesús si Él era. Que si Él era. Dice la palabra de Dios. Dice, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Señor, en otras palabras? ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Tenemos que estar seguros, gente. Tenemos que estar seguros. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Tenemos que estar seguros en el Señor Dios Todopoderoso. Y Jesús no solamente le respondió, sino que Jesús se manifestó en los propios ojos de los discípulos de Juan. Y dice la palabra de Dios de que, dice, ¿verdad? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Bendito y alabado sea. Ellos miraron, ellos ya no podían dudar. Ellos miraron para llevar el mensaje a Juan el Bautista. Y dice que, y Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto, lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito y alabado sea el Señor. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Bendito y alabado. Mejor respuesta, gente. Ellos miraron, ellos ya no podían dudar. Y entonces dice la palabra de Dios en el 23. Mira lo que dice en el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dichoso es aquel que confíe en el Señor. Dichoso es aquel que no dude. Dichoso es aquel que se agarre del Señor a pesar de las luchas y de las pruebas, avanzar. Bendito sea nuestro Dios. Como dice la palabra, el apóstol
Juan también decía en Romanos, decía en Romanos, ¿verdad? Ni la muerte, dice, ni la muerte, ni ángeles. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿verdad? Bueno, dice, ¿verdad? No, ahorita dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Por medio de aquel que nos amó, somos vencedores por medio de Jesucristo. Bendito y alabado sea. Por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, a pesar de las tribulaciones, de las angustias y de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, del encarcelamiento, de estar ahí con grilletes en los pies, encadenado. Y entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, tenemos que estar seguros. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito y alabado sea el Señor. Tenemos que creer en el Señor, gente. Bendito sea nuestro Dios. Acercarnos. No estar esperando un movimiento espiritual para podernos acercarnos al Señor. Porque podemos ver a nuestro alrededor, gente, y miremos todas las cosas que están pasando. Hemos visto gente que ha sido sana. Hemos visto gente que ha sido cambiada. Hemos visto tantas cosas, gente. Así es que no esperemos a otro, como dice el Señor. Yo que vengo en el nombre de mi Padre, dijo Jesús, ¿verdad? No me creen, pero si viene otro en su propio nombre, a este creen. Aquellos que estaban en el estanque estaban esperando al ángel, pero no estaban esperando, no miraron, no pudieron ver, no pudieron discernir, no pudieron entender la grandeza y lo maravilloso que Dios estaba haciendo en sus propios ojos, en sus propias vistas, en su propio ahí en ese lugar donde había multitudes de enfermos. A pesar de las enfermedades, no se acercaron a Jesús. Así es de que Jesús se manifestó en aquel hombre paralítico, sin movimiento. Así es que, gente, Jesús está aquí. Jesús, Él vino. El Espíritu Santo está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acerquémonos a Él, gente. No esperemos que dejemos que Jesús mueva nuestras aguas, que Jesús mueva las aguas de nuestro corazón, las aguas de nuestros sentimientos, de nuestra mente, gente, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Acerquémonos a Jesús con toda la confianza, gente. Acerquémonos a Él antes que sea demasiado tarde. Acerquémonos a Él. No estemos esperando movimientos y movimientos, porque los movimientos que vienen, gente, no son de Dios, gente, sino que busquemos nosotros mismos al Señor y acerquémonos con toda la confianza. Tenemos la palabra profética, gente, la palabra de verdad. Acerquémonos. La palabra de Dios dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Acerquémonos a Él, pidámosle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Yo no quiero ser ciego, ciega. Yo no quiero ser sordo. Yo no quiero tener un corazón duro de piedra. Yo no quiero ser una persona paralítica sin movimiento. Señor, ayúdame para poderme acercar a ti en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, gente, en esta hora, pues, te comparto esta palabra de Dios, movimiento espiritual. No estés esperando movimiento espiritual, gente. Muévete tú. Jesús le dijo, levántate y anda. Y aquel hombre escuchó
escuchó cuando Jesús, porque aquel hombre puso los ojos en Jesús, miró a Jesús, y al mirar a Jesús pudo escuchar la voz de Jesús y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó y se fue en el poderoso nombre de Jesús caminando. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, cualquiera que sea tu problema, tu necesidad, levántate y ven a Jesucristo, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que la palabra se te ha traído para que la escuches, y no solamente seas oidor, sino que seas hacedor. Agarres esa palabra y la apliques para ti en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, gente, ¿verdad? Movimiento espiritual. Dejemos que Jesús se mueva en nuestra vida. No estemos esperando un movimiento espiritual. Dejemos que sea Jesús se mueva en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Me despido, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. No se olviden de compartir la palabra, porque la palabra, gente, es bendición. Bendición para nuestra vida, bendición para nuestros hogares, bendición para nuestros hijos, bendición para nuestra ciudad, para nuestro país. Es bendición en el nombre poderoso de Jesús. Me despido, gente. Bendiciones, bendiciones, gente.